En la descripción del vídeo os dejo el enlace a la página de la Universidad de Murcia donde os podéis descargar los enunciados de los exámenes. Vamos a empezar a resolver la cuestión 1. La cuestión 1 dice, sabiendo que el determinante de 1, 1, 1, x, y, z, 0, 2, 4 vale 4, calcule sin desarrollar ni utilizar sarro. Y nos dicen en el apartado A 3x, 3y, 3z, 1, 1, 1, 0, 1, 2. Nos dice que tenemos que indicar en cada caso las propiedades que utilizamos. Entonces vosotros tenéis que ir escribiendo en cada paso que deis qué propiedad estáis aplicando. Por ejemplo, aquí vemos que nos sobra el 3 porque tenemos un 3 factor común. Aquí tendríamos que escribir una fila multiplicada por un número, el determinante queda multiplicado por el número. Y entonces podemos sacar z, 1, 1, 1, 0, 1, 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a multiplicar esta fila por 2 porque aquí vemos que está 0, 2, 4, 0, 1, 2. Si multiplicamos por 2 obtendríamos esta. Entonces, al multiplicar una fila por un número, el determinante lo tengo que dividir entre dicho número para que no varíe. 3 medios, x y z, 1, 1, 1, 0, 2, 4. Y ahora solo nos queda que tenemos que permutar la primera y la segunda para obtener la misma que teníamos ahí. Entonces, una matriz cuando se permutan dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. Menos 3 partido 2, 1, 1, 1, x y z, 0, 2, 4. Esto va a ser igual a menos 3 medios por 4, que se queda menos 6. Y el apartado A lo tendríamos. El apartado B dice x, y, z, 3x, 3y más 2, 3z más 4, x más 2, y más 2, z más 2. Aquí vamos a separar, por ejemplo, la suma que hay en la segunda fila. Pues 3x, 3y, 3z, x más 2, y más 2, z más 2. Cuidado aquí que solo de una en una, no podéis separar las dos a la vez. Entonces ahora la segunda, x y z, se nos quedaría 0, 2, 4, x más 2, y más 2, z más 2. Aquí la primera y la segunda son proporcionales, pues pondríamos la fila 2 es igual a 3 veces la fila 1. Aquí no tendríamos que decir nada. Y aquí pues volvemos a aplicar la misma propiedad de aquí, que es que como tenemos una fila que es suma de dos elementos, podemos hacer dos determinantes, x y z, 0, 2, 4, x y z, más x y z, 0, 2, 4, 2, 2, 2. Este vale 0 porque la fila 3 es igual a la fila 1, y esta de aquí, si una fila está multiplicada por un número, el determinante queda multiplicado por el número. x, z, 0, 2, 4, 1, 1, 1. Ahora, tenemos que permutar. Permutamos, por ejemplo, la primera y la segunda, el determinante cambia de signo, 0, 2, 4, y ahora tenemos que permutar la primera y la segunda, vuelve a cambiar de signo, 2, 1, 1, 1, x y z, 0, 2, 4. Por lo tanto, 2 por 4, 8. Y tendríamos el ejercicio resuelto. Vamos a hacer la cuestión A2. La cuestión A2 dice, determine para qué valor de A la recta R, x, y, z igual 1, menos x menos 2y más z igual 0, es perpendicular al plano menos 6x más ay más 2z igual 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos, por ejemplo, calcular de aquí el vector director. El vector director lo podemos calcular haciendo el producto vectorial de los dos vectores normales, uno de cada plano, que sería i, j, k, 1, 1, 1, menos 1, menos 2, 1. Y tendríamos que para la componente i, 1 más 2, 3. Para la j, que va a cambiar de signo, sería 1 y 1, 2, cambia de signo. Y para la componente k, menos 2 más 1, menos 1. Este sería el vector director de la recta R. El vector director tiene que ser paralelo al vector normal del plano. Entonces la recta sería perpendicular. Tendrían que ser proporcionales los dos vectores. El vector normal del plano es el menos 6 a 2. Entonces, para que se cumplan las condiciones del ejercicio, el vector director de la recta y el normal del plano tienen que ser paralelos. Eso es lo mismo que decir proporcionales, pues 3 partido menos 6 igual menos 2 partido a igual menos 1 partido 2. Entonces, aquí nos damos cuenta que A tiene que valer 4. Apartado B. Demuestre que si A es igual a menos 8, la recta R corta el plano pi en un punto y calcule dicho punto de corte.
Si a igual 8, tenemos que el plano pi es menos 6x menos 8y más 2z igual 0. Podemos coger la matriz asociada al sistema que forman los tres planos, los dos que forman la recta, que podríamos tomar 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 2, 1, 0, y este del plano menos 6, menos 8, 2, 0. Entonces, cuando nos pide demostrar que se corta, lo podremos hacer como posición relativa, sería simplemente ver que este sistema tiene solución, el sistema tendría que ser compatible y determinado, por lo tanto simplemente el determinante de A tendría que ser distinto de 0, entonces sería menos 4 más 8 menos 6, y aquí tendríamos 6 por 2, 12 restando, y aquí tendríamos menos 2, que va positivo, más 2, y aquí tendríamos más 8. Esto nos sale menos 4 más 4, menos 2 menos 14, menos 12 más 8 menos 4, distinto de 0. Entonces, sistema compatible determinado, la recta corta al plano. Calcular el punto de corte es resolver el sistema. Y resolver el sistema lo podéis resolver o por el método de Gauss, o por Cramer, o como cada cual quiera. Entonces, como tenemos el determinante de A y esta matriz ampliada tiene dos ceros, va a ser bastante sencillo hacer el método por Cramer. Entonces, hacemos el determinante de AX, que sería sustituyendo aquí el 1, 0, 0. Y como tenemos eso, desarrollamos por adjunto. Entonces sería menos 4 más 8, 4. El AI sería el 1, menos 1, menos 6, 1, 0, 0, 1, 1, 2. Desarrollamos por adjunto ahí, a la exposición negativa, cambia de signo, lo que nos salga va a ser menos 2 más 6, que son 4 menos 4. Y el AZ va a ser, tenemos el 1 menos 1 menos 6, 1 menos 2 menos 8, 1, 0, 0. Va a ser positivo, desarrollando por adjunto, va a ser 8 menos 12 igual menos 4. Por lo tanto, X es AX partido el determinante de A, y es AI partido el determinante de A, y Z igual a AZ partido el determinante de A. Nos ha salido 4 menos 4 menos 4, y el determinante de A nos ha salido menos 4. Entonces se nos queda menos 1, 1, 1. Punto de corte, el menos 1, 1, 1. Y tendríamos también este ejercicio B hecho. Vamos a ver la cuestión A3. La cuestión A3 nos dan una función f de x igual a e elevado a x partido x. Se pide el apartado A, dominio de definición y corte con los ejes. Pues esto es una función racional, entre comillas racional. Es decir, estamos dividiendo una exponencial cuyo dominio es todo R entre un polinomio. Lo que anula el denominador es lo que nos produce el problema, x igual 0 no está en el dominio, por lo tanto, dominio de la función, todo R menos el 0. Punto de corte, corte con el eje OX sería y igual 0, que sería hacer e elevado a x 0, no tiene solución. Corte OY sería hacer x igual 0, pero x igual 0 no está en el dominio, por lo tanto tampoco tiene. No tiene corte con los ejes. Vamos a ver el apartado B. Dice estudio de las asíntotas. Cuando nos dice que estudiemos las asíntotas tenemos que ver, calcularlas, demostrar que existen, si existen, y estudiar la posición relativa. Entonces, las asíntotas verticales, el candidato asíntota vertical es el punto que estamos quitando del dominio. Límite cuando x tiende a 0, t elevado a x partido x, elevado a 0 vale 1, partido 0 vale infinito, entonces sí, hay una asíntota vertical en x igual 0. Como hay, tenemos que estudiar la posición relativa. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Aquí no nos tenemos que calentar mucho la cabeza, va a salir exactamente la misma solución. Lo único que tenemos que hacer es signar los infinitos, a ver si por la izquierda o por la derecha se va a más o a menos infinito. Entonces 0 por la izquierda, si nosotros sustituimos en la función original el 0 por la izquierda, pues esto se queda 0 por la izquierda, un poquito más pequeño que 0, más entre menos, menos. Y al sustituir 0 por la derecha, más entre más, más. Entonces a la izquierda de 0 vamos a menos infinito, a la derecha de 0 vamos a más infinito. Vamos a ver la asíntota horizontal.
que sería calcular el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a x partido x. Mucho cuidado con las exponenciales, que cuando el exponente se hace infinito tenemos un problema, porque no es lo mismo e elevado a más infinito que e elevado a menos infinito. Como el exponente se hace infinito justo en infinito, pues tenemos que calcular más infinito y menos infinito como casos separados. Entonces, e elevado más infinito es infinito partido infinito. Aquí vamos a tener que aplicar la regla de L'Hopital. Derivamos límite cuando x tiende a más infinito, se nos va a quedar e elevado a x partido 1, que va a ser infinito, por lo tanto no tiene, y aquí vamos a tener e elevado a x partido de x va a ser e elevado a menos infinito, que vale 0, partido infinito va a ser 0. Entonces hay una asíntota horizontal en y igual 0 cuando x tiende a menos infinito. Para ver la posición relativa aquí también es bastante sencilla, porque si nosotros hacemos límite cuando x tiende a menos infinito, hacemos una pequeña transformación aquí en el menos infinito al sustituir, y sustituimos e elevado a menos infinito partido menos infinito y ponemos 1 partido menos infinito e elevado a infinito. Entonces esto va a ser más entre menos, menos, por lo tanto va a ser 0 por la izquierda. Entonces la posición relativa nosotros vamos a tener que va a estar por debajo cuando nos aproximamos a menos infinito. El apartado C dice intervalos de crecimiento y de... Bueno, se nos han olvidado las oblicuas. Oblicuas no tiene por tener horizontal. En una función que está definida en un solo trozo, la asíntota oblicua y la horizontal son mutuamente excluyentes, es decir, no puede tener de las dos. En el intervalo C tenemos intervalos de crecimiento y de decrecimiento, pues calculamos la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo partido del de abajo al cuadrado, sacamos nuestro factor común y igualamos a 0. Esto vale 0 cuando x menos 1 vale 0, la exponencial nunca puede ser 0, por lo tanto x igual 1 es nuestro candidato. F de 1, nos vamos a la función original y tenemos que vale e, por lo tanto el punto va a ser el 1e. Vamos a ver si eso es máximo, mínimo o qué está pasando. En nuestra recta del dominio, en la recta del dominio, quitamos los puntos de discontinuidad, los puntos donde no existe la función, y ponemos los candidatos a extremos relativos. Estudiamos el signo de la derivada en cada intervalo. Por ejemplo, en menos 1, pues tenemos menos 2, partido positivo, negativo. En menos 0,5 es negativo. Y en el 2, 2 menos 1, 1, partido positivo, positivo. Decrece, decrece, crece, por lo tanto, decrece de menos infinito a 0, unión de 0 a 1, crece de 1 a más infinito y tenemos un mínimo de 1 a e, porque pasa de decrecer a crecer. Y por último, en el apartado D nos dice que hagamos una representación gráfica aproximada. Entonces nosotros nos pintamos nuestro eje, sabemos que tenemos una asíntota horizontal en y igual 0, y que la función va a ir por debajo en menos infinito, y en x igual 0 tenemos una asíntota vertical. Las posiciones relativas nos han salido que a la izquierda era menos infinito y a la derecha más infinito. Y además nos ha salido que tenemos en el punto 1 un mínimo. Por lo tanto, la función va a hacer aproximadamente una cosa así, aquí baja y sube y se va a más infinito. Vamos a la cuestión A4. Dice, calcule la integral indefinida, integrar tangente de x, diferenciar de x. Pues la tangente nosotros sabemos que es seno partido coseno. Si nosotros cambiamos el signo, tenemos arriba la derivada de lo de abajo, pues menos logaritmo neperiano de coseno de x más c. Y por esto te dan 2 puntos en el apartado A. El apartado B dice, de todas las primitivas de la función, encuentre la que pasa por el punto de coordenadas 0, 2. Pues vamos a definir nosotros la primitiva como f de x igual menos logaritmo neperiano del coseno de x más c, y nos está pidiendo que tiene que valer f de 0, 2. Por lo tanto, menos logaritmo neperiano del coseno de 0 más c tiene que ser 2. Coseno de 0 vale 1 y logaritmo neperiano de 1 vale 0. Por lo tanto, c vale 2. Solución. Pues f de x igual menos logaritmo neperiano coseno de x más 2. Y esa sería la solución del ejercicio. Y el examen estaría terminado.